Muy bien, share screen. Y vamos a ver la siguiente lección. A ver. Y la siguiente lección, espero que esta clase fue bastante clara, bastante fácil. Yo este PDF, el 2, no se los he mandado por PDF todavía, pero se los voy a mandar hoy cuando terminemos la clase, así lo pueden hacer, lo pueden analizar. Pero este es, bueno, algo que creo que en el mundo cristiano en el que vivimos, todos nacimos creyendo en que hay un Padre, un Hijo, sí, y un Espíritu Santo que es el que nos guía. Pero ahora vamos a leer en la Biblia dónde dice eso y dónde lo podemos encontrar. Primero vamos a hablar de Dios, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuántos dioses hay? Simple, ¿verdad? Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, un solo Dios y Padre de todos. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces acá entendemos una cosa, Dios es el Padre, ¿sí? Y dice que Dios es espíritu. ¿Sí? Hay otra parte en la Biblia que dice de que nadie nunca ha visto a Dios, ¿sí? Porque es tan poderoso, tan fuerte que, oh, muchas gracias, me están ahí resaltando, es tan poderoso, tan imponente que cuando que si alguien lo ve, de tan solo ver el resplandor, es como que uno no resistiría y moriría. ¿Sí? Imagínense, si vemos al sol y a veces con el sol es como que, ay, no, no quiero ver, no quiero ver, cierro mis ojos cuando estamos tratando de ver, ¿sí? Y entonces con Jesús, con Dios también es lo mismo. ¿Sí? No resistiríamos verlo a la cara, ¿sí? Eh, y entonces sabemos que Dios es el Padre, Dios es Espíritu, ¿sí? Pero ¿cómo es la relación de Dios con nosotros? ¿Cómo Dios nos considera a nosotros? ¿Y qué es lo que siente? Dice en primera de Juan 3, 1 y 2, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Porque el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Entonces, sigamos, amados, ahora somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué son? ¿Y qué soy? Yo soy hija, pero acá están los chicos, Edwin, José, ¿sí? Hijos de Dios, Ellos, hijos de Dios. ¿cómo? Todos Son, somos hijos de Dios. son hijos de Dios. ¿Y qué significa eso? Si Dios es el rey, ¿vos qué sos, Edwin? Nosotros somos los hijos y somos todos hermanos. Sí, pero sos príncipe del mundo. Claro, príncipe. Y Vane, que es princesa, y Silvia es princesa, y yo soy princesa. Entonces, nosotros, Claro, como hijos de Dios, reclamamos las promesas de Dios. Si tu papá te promete algo, vos sabés que tu papá lo cumple, ¿sí? Y claro. con Dios, Dios nos promete cosas en la Biblia. ¿Cómo vamos a encontrar en la Biblia? Dios nos promete y Dios las va a cumplir. Tenemos que tener simplemente fe, ¿sí? Muy bien. Oh, entonces, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Qué significa esto cuando nos encontremos con Jesús, no? Cuando Jesús venga, cuando tengamos la vida eterna, seremos transformados. Ahora, Dios nos creó perfectos, Adán y Eva los creó perfectos, pero a medida que fue pasando el tiempo, el ser humano, el cuerpo se fue deteriorando, se fue degradando. Dice que Adán y Eva eran súper altos, eran 3 veces más altos que nosotros. Dice que tenían un aspecto imponente, llenos de vida. En cambio nosotros vivían años, 900 años. ¿Y nosotros cuánto vivimos? Gracias el que llega a 80 años. No, llegó a los 90, el que llegó al 100, una super fiesta, porque ¿quién llega a los 100? ¿Sí? Y ya somos petizos, ya somos gordos, con enfermedades. En cambio, Adán y Eva eran hermosos. Siempre soñaste ser hermoso, confía en Jesús, porque cuando Jesús venga, vamos a ser hermosos. ¿Sí? Y vamos a vivir por mucho tiempo sanos, ¿sí? La siguiente pregunta.
Entonces, ¿cómo Dios nos considera y qué siente al respecto? Nos considera sus hijos, así que somos los principitos de este mundo, ¿sí? Y Dios nos bendice por eso. Dios se preocupa por nuestros problemas. A ver, tenés un problema. Dios se preocupa por tu dolor, por tu tristeza. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pedile a Dios, orá a Dios. Y Dios se agacha y te dice, ¿qué me estás diciendo? Te estoy escuchando. ¿Sí? Y Dios nos escucha. Y me hizo sacar del polvo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces, ¿qué significa esto? Dios se preocupa por nuestros problemas. Si vivimos sin Dios, como seres humanos tenemos problemas y tendemos a, ¿cómo resuelvo este problema? ¿Qué problema? No sé qué hacer, no duermo, no tengo paz. ¿Por qué? Porque quiere la gente solucionar todo por ellos mismos, porque no tienen un Dios. Pero como nosotros somos hijos de Dios, tenemos que decir, no importa, lo dejamos en las manos de mi Padre Celestial y Él se encarga de todo. Tenemos esperanza, ¿sí? Se te murió un familiar, tenés la esperanza, la seguridad que un día lo vas a ver, ¿sí? Tenés un problema con tu ser querido, no te preocupes, no te desesperes, ponelo en las manos de Dios para que Dios lo resuelva, ¿sí? A veces, como seres humanos, tratamos de resolver a nuestra manera, y no es como tienen que ser. Déjalo en las manos de Dios, andate a descansar en paz, confiando que Jesús, Dios se va a encargar de ese problema, ¿sí? Y vivamos, ¿qué dice acá? Con cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios, felices, ¿sí? Porque tenemos esperanza. No vivamos como la gente que ni se acuerda de Dios. Sí, van, no saben qué va a pasar, qué hacen, trabajan y ni se acuerdan de Dios. Entonces tenemos que vivir con esperanza. ¿De qué manera el ser humano puede percibir el amor de Dios? ¿Cómo podemos darnos cuenta del amor de Dios? Juan 3:16, versículo famoso, súper famoso, está en los juegos, está. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios amó al mundo tanto, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera Dios nos muestra su amor? Que entregó a Jesús, dejó que Jesús viniera a morir por nosotros para darnos salvación. Espáciese tu mente en la bondad de Dios, en el gran amor con que te ha amado. Si no te amara, no te habría dado a Jesús para que muriera por ti. Sus brazos eternos te sostienen, lo afligen todas tus aflicciones. Grande es la fuerza que Dios concede por medio de su Hijo eterno. Entonces, a Dios, ¿qué siente cuando te ve sufrir? Acá dice, lo afligen todas tus aflicciones. Dios está triste cuando te ve sufrir, cuando te ve llorar, cuando te ve perdido. Y Jesús te dice, vení, hijo, que no estés triste, yo te consuelo. Sugerencias. Y también podemos ver el amor de Dios, ¿no? En Primera de Juan 4, del 9 a 10, que básicamente dice lo mismo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿por qué amamos a Dios? Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él nos eligió, Él nos vino a buscar, Él nos salva. Y entonces, ¿cuánto amor me tenés? Entonces yo también te amo. Si alguien te dice, ay, fulanita, te quiero mucho, uno inmediatamente que le dice, ay, yo también, aunque no lo quieras, pero uno le dice, yo también, ¿no? Y es lo mismo que entonces, pero esto acá realmente lo tenemos que sentir. Dios nos dice, te amo, hijo, y le tenemos que decir, yo también te amo, padre. ¿Sí?
Entonces, sugerencias para confiar en Dios. 4 sugerencias. Hay que respetar el nombre de Dios. Hay que obedecer a Dios. Sí, obedecer, tenemos que ser hijos obedientes. Hay que poner a Dios en primer lugar en tu vida y hay que amar a Dios con todo nuestro corazón. Y en Éxodo, acá en respetar el nombre de Dios, lo dice la Biblia. La Biblia te dice, ama a Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Sí, hay que respetar a Dios. No jures, no digas, ay, por Dios, ay, te juro esto, te por Dios. No, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Sí o no. Esa es nuestra respuesta. Pero no juren y no tomen el Dios en vano. Hay que obedecer a Dios. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Hay que obedecer primero a Dios, más que a tu mamá, tu papá, tu novia, tu pariente, ¿sí? A Dios. Primero es Dios, la salvación es personal. Si tu papá te dice, ay, no vayas a la iglesia, ay, qué aburrido. O tu hijo te dice, ay, no, a mí no me gusta eso, vos anda. O capaz vas al trabajo y tu compañero es ateo y te dice, ay, vos sos un tonto que estás creyendo en la Biblia. Sí, entonces no nos tiene que importar lo que la gente diga. Lo más importante es poner a Dios en primer lugar en nuestras decisiones, ¿sí? Y ser obedientes a Dios antes que al ser humano, ¿sí? Si una iglesia, un pastor te dice, ah, no, la Biblia ya se cambió, esa parte ya no va. Lo cambiamos porque es mejor y si alguien cambia algo de la Biblia, no es de Dios, hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Si viene una persona y te dice, ay, esa Biblia ya está anticuada, ya esos mandamientos, no, ya pasaron, eran para los judíos. Sí, hay un montón de cosas que vamos a ir estudiando en la Biblia que tenemos que, más que capaz seguir una tradición, más que seguir a un pastor, hay que seguir qué es lo que Dios dice en la Biblia y orar y decirle, Dios, dame entendimiento para poder entender, porque a veces uno estudia la Biblia y decís, pero esto yo no lo sabía, pero yo me crié con otra enseñanza o me enseñaron otra cosa, ¿sí? Entonces tenemos que pedirle a Dios para, más que seguir una tradición, más que seguir algo que un ser humano hace, poder ser fieles a Dios, porque de eso se trata, ¿no? Si uno le es fiel a Dios y obedece y pone a Dios en primer lugar, te puedo asegurar que es lo mejor que nos puede pasar en la vida, ¿sí? Entonces, es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y lo dice en Hechos 5:29. Y tenemos que buscar a Dios primeramente. En Mateo 6:33 dice así, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero, Dios. Y tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amemos a Dios con todo nuestro ser, ¿sí? Y acá viene una pregunta que es personal para cada uno y es así. Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es, creo en Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Decido amarlo y obedecerle como mi Padre Celestial. Decidimos amar y obedecer a nuestro Padre Celestial y ponerlo en primer lugar en nuestra vida. ¿Sí? Y esto es una pregunta personal. Si quieren, lo pueden escribir en los comentarios, pero esto es algo para cada uno. ¿Sí? Y también mi deseo, sí, y creo que el de Dios también es que cada uno pueda tener su devoción personal, su cultito personal, aunque sea 5 minutos, cada mañana donde puedas conectar con Dios y hacerlo parte de tu vida, porque Jesús es tu mejor amigo. Y ahora, para profundizar un poquito más esta lección, espero no se hayan cansado, quedan poquitas presentaciones, pero esto es importante para entender cómo es que Dios, nosotros estuvimos hablando que Dios es Padre, también es Hijo, Espíritu Santo, ¿sí? Pero cómo es que vimos que Dios es uno, cómo es que este Dios uno son tres, ¿sí? Porque, ¿cómo es esto? Dios es uno manifestado en tres personas.
Imaginémonos un triángulo. El triángulo es un solo triángulo, pero ¿cuántas puntas tiene? Tiene 3 puntas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las 3 puntas son iguales. Vos lo das vuelta y no sabes cómo es de cuál es lo das vuelta y no sabes cuál punta es cuál. ¿Sí? Todas las puntas de Dios, Dios es uno solo, pero tiene 3 manifestaciones, 3 estados, 3 partes, ¿sí? Y también, bueno, y lo podemos entender como un triángulo, pero también lo podemos entender, como yo siempre me gusta explicarlo, es como el agua. A ver, estábamos, creo, a ver, no sé en qué grado, pero tercer grado o cuarto grado de la primaria y nos enseñaron que el agua la podemos encontrar en 3 diferentes estados, en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso, ¿sí? Clarísimo esto. Entonces, imaginémonos que Dios estaba en el cielo, era líquido, ¿sí? Pero Adán y Eva pecó, ¿y por qué pecaron? Merecieron la muerte. Pero Dios es su posición, no es líquido, ¿sí? Pero es un ejemplo. Pero Dios dijo, yo me voy a hacer hombre, me voy a hacer Jesús para poder ir y morir por vos y dar mi vida por vos. Y entonces Dios se transforma, ¿sí? En un estado sólido, porque nosotros podemos ver a Jesús, ¿sí? Y sabemos que el agua es inmensa, ¿sí? No es que agua es la misma, ¿sí? La podemos encontrar en otros estados. Bueno, y entonces sabemos que es en estado. Así como el agua se puede transformar, pero es el mismo agua, también Dios se puede transformar, sí, tiene diferentes estados, como se manifiesta, y es Dios Padre, Dios Hijo, y también el sólido se puede hacer líquido y se puede hacer gaseoso, ¿sí? Que se vaporiza. Y ese es como decir, bueno, Dios se hizo gas, Dios se hizo espíritu, ¿sí? Y ¿sabes quién es ese Espíritu Santo? Es ese Dios que vos sabés que está ahí en tu casa, está ahí al lado tuyo, no lo ves, pero sabés que Dios está ahí, está acá conmigo. Es ese Espíritu Santo. ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que te enseña, el que te habla a tu corazón, el que habla a tu conciencia. Por ejemplo, ¿vieron cuando uno tiene que tomar una decisión o tiene que hacer algo? Tenés una vocecita que te dice, sí, sí, eso está bien, hacelo, hace eso. Ese es el Espíritu Santo. Entonces uno tiene que orar a Dios para pedirle a Dios que nos hable y poder ser receptivos y poder entender, ¿sí? Y a veces Dios te dice, no, 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 está mal, no hagas eso, ¿sí? Entonces, es esa vocecita que escuchamos que viene de Dios y cuanto más conectado estés con Dios, más Dios te va a hablar, más vas a poder conectar con Dios, más vas a poder entender su voz, ¿sí? Entonces, la forma de entender cómo es Dios, que es uno, a ver si puedo encontrar, tengo también otra foto que hoy justo encontré y me parece muy interesante para poder mostrarla, a ver si la encuentro un instante. Muy bien. Les voy a mostrar una foto que me pareció súper interesante también. Son básicamente estas formas de poder explicar cómo un Dios son 3. Miren esta foto. Qué interesante. Está el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. El Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Los 3 es Dios, ¿sí? Pero el Espíritu Santo es también, ¿no? Pero el Padre, pero es como que tienen diferentes funciones, podríamos decir, ¿no? No tienen el mismo rol. Sí, esto es como que los 3 son diferentes, pero los 3 son Dios y es un solo Dios. Y vamos a volver a nuestro PowerPoint, que ya estamos casi terminando. Así que no desesperen, ya terminamos. Y también otra forma de mostrar es que esto, el famoso San Patrick, que parece que era él un cura, ¿sí? En Irlanda, él cómo enseñaba la Trinidad, como en la Biblia no vamos a encontrar ninguna parte de la Biblia que se llame Trinidad, nosotros sabemos la Trinidad, pero nunca en la Biblia dice la palabra Trinidad,
pero nos habla de un Padre, de un Hijo y de un Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Por ejemplo, este trébol es una sola plantita, una sola hoja, ¿sí? Pero en realidad tienen tres hojas, son como tres pétalos, ¿sí? Es como, Dios es uno, pero en realidad son tres, ¿sí? Y otras cositas para saber, Dios es inmortal. ¿Qué significa que es inmortal? Que no muere. Y si no muere, ¿qué es? Vida. Y si es vida, aunque muera, resucita, porque ya su naturaleza es vida, ¿sí? Y porque Él es vida, es el único que puede resucitar muertos, ¿sí? Es el único que puede dar la vida, ¿sí? Es el único que puede dar a un bebé la vida, ¿sí? A un ser humano la vida. Es el único inmortal que aunque muera, resucita porque es vida, ¿sí? Dios es espíritu, Dios es eterno, ¿sí? Y ¿cómo podemos encontrar a Dios? En la naturaleza, tres cosas, la Biblia y en Jesús. Podemos ver su amor. Ves la naturaleza y decís, ay, qué lindo lo que Dios ha creado. Sí, te acerca a Dios. Lees la Biblia y decís, mira cuántas promesas de Dios. Y mirás a Jesús muriendo en la cruz y ves definitivamente el amor de Dios, ¿sí? Entonces, ahora que nos sentimos amados por Dios, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud hacia Dios? Tres cosas. Confiar en Dios, confía. No dudes, confía, con fe. Hay que guardar sus mandamientos, hay que guardar lo que Dios quiere, hay que ser hijos obedientes y hay que amarlo. Y si amamos a Dios, todo nos va a ir bien. Capaz que habrán problemas, pero no te preocupes, no estás solo, estás con Jesús. ¿Sí? Y bueno, acá en esta lección también tiene al final sugerencias de qué podés leer cada día para tener tu comunión personal con Dios, ¿sí? Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado, tu brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de tribulación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de tus manos. Qué increíble. ¿Ve mi foto de fondo? Ese mundo lo creó Dios. Todo, cada cosa que está acá en el mundo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Dios creó todo. El orden admirable del Sol, de los planetas, de los cometas, no pudo proceder sino del plan y según la orientación de un ser omnisapiente, un ser que lo sabe todo, y un ser omnipotente que lo sabe todo y lo puede todo. De ahí se sigue que en Dios es en efecto un Dios divino, sabio y omnipotente, un ser que está sobre todo y que es infinitamente sabio. Lo dijo Isaac Newton. ¿Sí? Bueno, y esto es lo del Espíritu Santo, pero ya más o menos les dije. Muy bien, y con esto vamos a dar por terminada la clase. Hicimos 2 lecciones en una, terminamos a las 10:04, así que muy contenta. Espero que les haya gustado. No sé si hay alguna pregunta. Los voy a sacar el mudo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quisieran comentar? Sí. Yo, Hola. Muy bien. ¿sí me escucha? Sí, te escucho. Usted dijo que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí. Entonces, la Virgen María es madre de Dios. Porque Madre, no se puede, a ver. porque no se puede separar una cosa de la otra. Muy bien. Yo te voy a decir. Dios usó a una mujer, a María, que era humana, ¿sí? Para que diera a luz a un Dios con cuerpo humano. ¿Sí? Porque está con su símbolo, porque Jesús era Dios y no podemos decir que no, ¿sí? Pero es para poder
Dios de alguna manera usó ese vientre para poder venir y formarse como un ser humano, pero hay algo que lo vamos a estudiar también más adelante, pero Jesús, si bien vino como un ser humano, ¿sí? Jesús ya existía desde la creación y desde antes de la creación, antes de María, ¿sí? Hay un versículo al principio de la Biblia que dice Sí, que sí, estaba... sí, y recuerdo que era Miguel. Sí, sí, Y, pero no, hay y- otro versículo también al principio en la Biblia que dice de que Dios ya estaba, Jesús ya estaba, era como que la Trinidad, ¿sí? Ya estaba en el principio. Jesús no es que solo apareció, ya en esencia vino, ya apareció como hombre con María, pero Jesús ya estaba. Esa Trinidad, ¿sí? Esa unión, Dios, Padre y Hijo y Espíritu Santo ya existían antes del mundo, ¿sí? Y de hecho hay otro versículo que dice, y en el verbo que está en primera de Juan 1, me parece, en el principio estaba el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, ¿sí? Y nos explica ese versículo, si uno lo analiza detalladamente, que ya Dios, Jesús, ya estaba en el principio, ¿no? Así que bueno, quiero que eso quede claro y vamos a orar para finalizar, ¿sí? ¿Hay algún pedido de oración, algún agradecimiento ahora para el finalizar, algunos que no se animaron al principio? Si no, vamos a terminar con una oración. Inclinemos, Quisiera, sí, Silvi. quisiera que hicieras oración por mi hija, para que mi hija, Dios toque su corazón y ella me perdone. ¿Cómo se Ella llama tu hija? tiene un nombre raro, se llama Itzamaray. ¿Te lo escribo en un Itzamaray. papel? ¿Te lo escribo en un papelito? No, ya me lo voy a acordar. Itzamaray. Itzamaray. Muy bien. Así. Inclinemos nuestros ojos y voy a orar por tu hija. Sí, Itzamaray. Muy bien. Itzamaray. Gracias. Cariñoso Gracias. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias Padre por esta lección, gracias por que Señor, tú eres el que nos enseña, si hay alguna duda te quiero suplicar Padre, que especialmente tú estés tocando los corazones, que aclares todas las dudas, este tema capaz de la Trinidad es un poco complicado, que nos cuesta entender como tú sos tres, pero también uno. Señor, te suplico que nos des claridad para poder entenderlo, para poder procesarlo y para poder alabarte como tú quieres, Señor. Te quiero suplicar también por Isamaray, para que ella, Señor, vuelva a encontrarse con su madre, a poder restablecer el vínculo, a poder también prepararse, Señor, para ir al cielo, para hacer tu voluntad. Señor, te suplico por ella y también por cada uno de los presentes. Te quiero pedir, Padre, por Vanessa, por Juan. Señor, aclara tú todas sus dudas a él, Señor. Que yo como humana puedo decir cualquier cosa, pero tú eres el que le tienes que aclarar todas sus dudas, tocar su corazón y tener un encuentro con el Padre. También por toda la familia, Santiago de Jara, Padre, por los padres, por los hijos, por todos los niños también, Padre, que desde niños puedan conocerte y amarte, Padre. También te quiero pedir por Ángel, por Edwin, por Elio, por Janet, y no sé si alguien más está, Silvia, Padre, te suplico que les des una bendición especial sobre cada uno de ellos para que estén motivados a seguir conociéndote, a seguir amándote, Padre, y a seguir estudiando tu palabra y profundizando cada vez más. Señor, alabado seas hoy y siempre. Quédate con nosotros en nuestros hogares y Padre, ayúdanos a tener hogares de paz, con tu amor, con tu dirección. Y te suplico, Señor, que tu Espíritu Santo esté en cada uno de los hogares, Padre, y manda a tus santos ángeles también. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Amén. Bien, hermanos. Vamos a tener la siguiente clase el viernes, pero va a ser una hora antes que hoy, una hora antes, ¿sí? Les voy a pasar los horarios por WhatsApp, les voy a pasar esta lección también, la del 2 y la 3 y la 4. A ver si podemos hacer 2 lecciones y si no vamos a hacer una la semana que viene, el Yo le viernes. voy,
yo le voy a pasar un video también por WhatsApp para que vea el nombre de Dios y en hebreo, en algo así que vi, que dice qué significa. Y lo que dice que significa cuando es el mismo sonido, o sea, Sí, sí. uno respira y como suena es el nombre de Dios. Imagínense que hasta el respiro del ser humano es el nombre de Dios. Es que, ¿sabes qué? Hay que lo vamos a leer, creo que es la lección 8, que dice que el cuerpo, el ser humano, y justo me expando por lo que me decís, ¿no? Dice que nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Qué es el alma? Es el cuerpo más aliento de vida, el espíritu de vida. Sí, no es que hay un espíritu por ahí, no, es el aliento de vida que Dios nos pone en nosotros, ¿no? Porque Dios también es ese ¿cómo decir? Dios es vida, no sé cómo decir, ahora justo me decís eso y me hace acordar a eso. Muy bien, muchas gracias por todos los comentarios. Si hay algunas dudas con Juan, especialmente lo voy a charlar, ¿sí? Pero Juancito, tenés que orar, esto es algo complicado, que mira, todo el mundo tiene esta duda, ¿sí? Y a veces es complicado entender cómo 3 es 1, cómo Dios vino de un ser humano, sí, pero simplemente tenemos que pensar de que Dios ya estaba y usó ese vientre para cumplir un propósito, ¿sí? Y bueno, los quiero dejar con esto y espero que tengan unos lindos días. Y nos vemos el viernes. Muchas bendiciones, muchas gracias por estar. Antes que se desconecte, les voy a sacar una foto para saber quiénes están presentes, porque yo les tomo lista. A ver, dice cuándo están. Muy bien. Josué, Janet, José. José es Juan. Muy bien. Los veo el viernes. Muchas bendiciones. Bueno, chao. Gracias por todos. Chao, Josecito. Estaremos pendientes con la hora porque allá, ¿qué hora tiene usted allá? Sí, yo les voy a mandar, ahora vos te conectaste a las 11, a las 10 de la noche va a ser el viernes. Ah, ok. Viernes Aquí Chile a ahorita las 10. justamente son las 12:12. Bueno, a las 10 va a ser para Chile. Yo después les mando los horarios en el grupo. Ok. Muchas gracias. Chao. Bueno, Dios les chao. bendiga a Dios les todos. bendiga a todos. Igualmente, bendiciones. Gracias por estar. Saludos a tu familia, Gracias a Vane. ustedes. Saludos a toda la familia Jara. Gracias, Ah, Caro. Adiós.